Entonces se relaciona con una deficiente trituración y mezcla del alimento. Recuerden que el inicio de la digestión se va a dar, claro, por la boca. Ahora, en el caso de la boca se va a dar la masticación y a la vez en la mezcla con la saliva para que se forme el bolo. Pero este bolo, al pasar ya lo que vendría a ser la faringe, el esófago, para llegar finalmente al estómago, para que sea absorbido, va a pasar por un proceso de enzimas que la van a digerir, o sea, la van a ir colocando poco a poco más como si fuera una molécula más simple, o sea, de lo complejo, o sea, de lo grande a lo pequeño. Entonces, más simple. Luego de estar en el estómago y de estas enzimas hacer la digestión, digerirla, romper los enlaces y hacer las moléculas más simples, más pequeñas, tiene que pasar también por el intestino. Ahora, en el intestino también va a sufrir una modificación. Se van a seguir rompiendo enlaces, se van a seguir absorbiendo. Es por eso que se dice que el proceso digestivo que se va directamente afectado va a ser la absorción. Recuerda que, claro, o sea, no tanto así porque en el estómago, muy aparte que van a haber enzimas, también está lo que vendría a ser el ácido clorhídrico. Ahora, este ácido clorhídrico también en una parte favorece a que estos, vamos a decir, estas moléculas complejas se puedan degradar por la misma acidez que va a tener el ácido clorhídrico, o sea, la misma acidez que va a tener el estómago. O sea, muy aparte de las enzimas, con este ácido clorhídrico que vas a encontrar en el estómago te va a facilitar la degradación. Pero obviamente a pesar de que hay esta degradación, la absorción no se va a dar completamente. Por eso van a seguir pasando partículas aún pesadas al sistema del intestino delgado, donde también va a haber absorción. Por eso es que se está considerando la clave de absorción intestinal. Ok. Exacto. Bien, el tema de hoy día va a ser el sistema excretor. Ahora, decimos que es el sistema excretor porque básicamente va a ser la excreción, o es decir, la eliminación de las sustancias, de desechos que se van a formar durante la digestión. Pues cuando hablamos de digestión habíamos dicho que también había dos formas de evacuación. Por las heces, que era a través del recto, que ésta se formaba por el contacto de las bacterias. O sea, el quilo no absorbido con el contacto de las bacterias te iba a formar las heces y esa era una forma de evacuación. Ahora, la otra vendría a ser la orina y en el caso de la orina, la que te iban a participar iban a ser los riñones. Bien, entonces, en el caso del sistema excretor, nosotros vamos a ver dos tipos, o sea, dos componentes, así como también hemos visto en el sistema digestivo. Estos componentes lo vamos a conocer. La primera parte como los riñones y la segunda como las vías urinarias, ¿no? Que ella va a cumplir la función pues de eliminar estas sustancias de desecho que se han producido en el organismo. Entonces, básicamente, va a ser un conjunto de órganos que se va a encargar de extraer la sustancia de desechos. Las que no van a ser utilizadas y también las que van a ser tóxicas al organismo. Y el exceso de agua contenidas en la sangre para evacuarlas a través de la orina.
y pues se lleve a cabo en este proceso un constante homeostasis. Entonces pasaremos a hablar primero de los riñones para ver las características que va a tener la nefrona, su unidad anatómica funcional, cómo es que se hace el filtrado para llegar a la orina. Y luego ya hablaremos netamente de las vías urinarias, que estas van a tener la función más que todo de transportar la orina para pues su próxima evacuación. Ahora, en el caso de los riñones, vamos a ver que ellos van a ser considerados órganos retroperitoneales. Se van a ubicar desde la torácica 12, o también llamada la dorsal 12, hasta la lumbar 3. Prácticamente a nivel del espacio retroperitoneal, que van a estar pues fijados al tejido adiposo. Por eso es que se dice que los riñones van a ser retroperitoneales. Otro detalle más es que, por ejemplo, en el caso del riñón derecho y el izquierdo, en comparación a estos, vamos a ver que el riñón derecho va a estar ligeramente, ahí está, va a estar ligeramente más abajo, ligeramente más abajo que el izquierdo. Ahí está. Pues debido a que ella te va a presentar el hígado. Por eso es que va a estar ligeramente más abajo que el izquierdo. Con respecto a su peso, vamos a ponerlo acá. Ahí está. El peso que va a tener el riñón va a ser de 150 a 170 gramos. Las dimensiones que va a tener va a ser de 12 por 6 por 3. Ahora, te va a presentar dos caras. Vamos a ver una cara anterior y una cara posterior. El color que va a tener el riñón va a ser un rojo oscuro. La forma que tiene el riñón va a ser una forma payariforme. Como la de un payar, o algunos también consideran como las de un ferejol, pero actualmente se tiene todavía que es la de un payar. Te va a presentar polos, un polo superior en la cual también va a contar con la glándula suprarrenal, la cual les vamos a hablar cuando estemos en el sistema endocrino, pues es considerada una glándula. Y vamos a tener el polo inferior. En el caso de los bordes, vamos a tener un borde externo y un borde interno. El borde externo es de una forma convexa y en el caso del interno es una forma cóncava. Es en el borde interno, que ella te va a presentar el hilio renal. Ahora, este hilio renal es por donde va a entrar el pedículo renal. ¿Ya que vamos a llamar al pedículo renal? A la arteria renal, a la vena renal, lo que vendría a ser
la pelvis renal y los nervios. Ellos te van a conformar el pedículo renal. La envoltura, la envoltura renal, nosotros vamos a tener tres. La fascia renal es la que se va a encargar de fijar al riñón a la pared abdominal. Si hablamos de la grasa, ella se va a encontrar rodeando el riñón. Ahora, ella es la que te va a servir de amortiguador. Es ella, la grasa, quien te va a servir como soporte, como amortiguador para aquellos golpes que puede sufrir el riñón, ya sea en pleno movimiento, cuando saltas, cuando recibes un golpe cerca a la lumbar. Ella es la que se va a encargar de amortiguarlo. Y por último va a estar la cápsula renal. Es esta cápsula renal que va a estar en contacto con el tejido renal. Bien, entonces, en el caso de la configuración interna, en la configuración interna nosotros vamos a ver a la médula renal. Vamos a ponerlo acá. Listo. Esta médula renal va a ser oscura. También va a ser estriada. Su color es un rojo oscuro. Ella te va a poseer a las pirámides de Malpighi. Esto. Ahí está. Te va a poseer a las pirámides de Malpighi. Que estas van a ser de 10 a 18 pirámides. También, aparte de las pirámides de Malpighi, va a contener a los túbulos del nefrón y a los túbulos colectores. Ahora, las prolongaciones que van a ver de la médula a la corteza, nosotros se la vamos a conocer como los rayos medulares. Listo. Y las prolongaciones que se van a dar. Vamos a ponerlo acá. Las prolongaciones que se dan de la corteza a la médula, la vamos a conocer como las columnas de Berti.
Bien, entonces, si hablamos de la estructura del riñón netamente, va a estar conformada por la cápsula renal, la corteza renal, que en la corteza vamos a encontrar a los corpúsculos de Malpighi. Vamos a ver acá. Vamos a encontrar los corpúsculos de Malpighi, la cual va a estar conformada por el glomérulo renal y lo que vendría a ser la cápsula de Bowman. Luego vamos a tener a la médula renal, las cuales van a estar con las pirámides de Malpighi. Después de la médula renal vamos a tener a la pelvis renal. Va a estar las cálices menores y lo que vendría a ser las cálices mayores. Todo ello te van a conformar la anatomía del riñón. Ahora, en estas pirámides de Malpighi, su vértice va a estar en contacto con la papila renal. Esta papila renal es la que se va a encargar pues de recibir la orina del tubo colector y ahí se va a dar todo el transporte para la eliminación a través de la uretra. Ahora, en la zona, en la médula también vamos a encontrar tres zonas. En el caso de la cortical, vamos a ver, pues va a ser la zona externa del riñón con un aspecto granuloso, con la presencia del corpúsculo de Malpighi. Y ahí, como les mencioné, las prolongaciones. La zona medular con las cálices menores y las cálices mayores. Ahora, en el caso de la nefrona va a ser la unidad anatómica, funcional, fisiológica del riñón, la que se va a encargar de filtrar la sangre para formar lo que vendría a ser la orina. ¿Quiénes lo van a conformar? Vamos a tener la cápsula de Bowman, que esta aloja lo que vendría a ser el glomérulo renal, el tubo contorneado proximal, la asa de Henle, el tubo contorneado distal y el tubo colector. En los corpúsculos de Malpighi, que hemos dicho que lo van a conformar la cápsula de Bowman y el glomérulo renal, esta cápsula de Bowman se va a encargar de alojar al glomérulo renal. Por lo tanto, es donde se va a filtrar la sangre. Ella te va a poseer dos hojas. Te va a poseer dos hojas, una parietal y una visceral. En el caso de la visceral, es ahí donde tú vas a encontrar a los podocitos. Pero si hablamos de la parietal, pues esto solo va a tener el epitelio. Y ya como vemos en la imagen de la cápsula de Bowman,
te va a presentar dos aberturas. Un polo vascular, en las cuales vamos a ver la arteriola aferente y la arteriola eferente, y un polo urinario. Pues este polo urinario es la que va a estar conectada con el tubo contorneado proximal. Ahora, este glomérulo renal se va a formar por la ramificación de lo que vendría a ser la arteria aferente, que luego se va a unir para formar la arteriola eferente. Pues es que también se considera que el glomérulo renal es como un ovillo de capilares. Capilares. Listo. Entonces ella también es considerada como un ovillo de capilares. Entonces, en este glomérulo renal que hemos dicho que te va a presentar dos polos, uno vascular y uno urinario, pues vamos a mencionar el aparato yuxtaglomerular. En el caso del aparato yuxtaglomerular, ¿quiénes te lo van a conformar? La arteriola aferente, la arteriola eferente y el tubo contorneado distal. Ahora, ellas son las que te van a formar el aparato yuxtaglomerular. Y en este aparato yuxtaglomerular, nosotros vamos a ver que va a contener células. Vamos a ver a las células yuxtaglomerulares. En el caso de las células yuxtaglomerulares, son ellas las que se van a encargar de secretar la renina. Ellas son las que se van a encargar de secretar. Ahora, luego de las células yuxtaglomerulares vamos a tener a la mácula densa. Esta mácula densa es la que se va a encargar de regular la secreción de la renina. Ahora, sabemos que la renina es importante porque ella es la que te va a regular la presión arterial. Listo. Luego van a estar las células mesangiales. En el caso de las células mesangiales, son las que se van a encargar de sintetizar la eritropoyetina. Y es esta eritropoyetina quien va a realizar la eritropoyesis. Que justamente va a ser la formación de los glóbulos rojos.
Bien, así como podemos ver el tubo contorneado proximal, todo esto que vendría a ser la cápsula de Bowman. Y es en las cápsulas de Bowman que nosotros pues vamos a ver las células mesangiales. Ahora, estas células mesangiales también se van a encargar de fagocitar. Vamos a ver a las células glomerulares, a los podocitos, lo que vendría a ser la arteriola aferente, que pues ella misma se va a unir entre sí para que te forme la arteriola eferente, que una te va a dar la entrada y la arteriola eferente se va a encargar de la salida. Vamos a ver la salida, un polo vascular y un polo urinario. Acá es lo que podemos ver. Para que te forme el aparato yuxtaglomerular, la arteriola aferente, la eferente y el túbulo contorneado distal. Y acá las células yuxtaglomerulares, la mácula densa y las células mesangiales. Pues bien, después de que se haya iniciado la filtración de la sangre, justo en el glomérulo renal, esta ya ha pasado por el proceso del aparato yuxtaglomerular, pasa una parte a lo que vendría a ser el tubo contorneado proximal. Ahora, en el caso del tubo contorneado proximal, ella va a nacer del polo urinario. Va a tener células cuboides con microvellosidades. Es acá lo que nosotros vamos a llamar el ribete en cepillo. El ribete en cepillo, que no es otra cosa que el epitelio cúbico con microvellosidades. Pues bien, en el caso también del tubo contorneado proximal, nosotros ahí vamos a ver la reabsorción que se va a dar. Vamos a ponerlo. La reabsorción del 65% que va a ser de agua y el 100% se va a reabsorber la glucosa y los aminoácidos. Listo. Bien, entonces luego del tubo contorneado proximal vamos a seguir hasta lo que vendría a ser la asa de Henle. Ahora, en el caso de la asa de Henle, nosotros vamos a tener una descendente y una ascendente. En el caso de la descendente, pues ella va a ser más gruesa. Y en la asa de Henle, la reabsorción es el 15%. Ahora, ¿qué se va a reabsorber? El agua, el sodio, el potasio, el cloro.
Luego de la asa de Henle vamos a tener al tubo contorneado distal. Ahora, en el caso del tubo contorneado distal, ella va a tener un epitelio cúbico simple. Va a tener una porción ancha, ascendente, la cual pues se va a acercar al corpúsculo de Malpighi. Es en el tubo contorneado distal que se va a dar la reabsorción del 10% de lo que vendría a ser el agua, el potasio y el sodio. Acá también nosotros vamos a ver a la aldosterona. Ella se va a encargar de aumentar la reabsorción de sodio y de potasio. Ahí está. En el, en el caso del tubo colector, pues es el tubo colector que se va a encargar de recepcionar la orina que va a ser procedente de las nefronas. Ahora, este tubo colector, una vez que ha recepcionado la orina, la va a transportar, o sea, la va a llevar a la papila renal. Y de la papila renal se va a transportar a la cáliz menor. En el tubo colector, nosotros vamos a ver las de primer orden que van a desembocar en el tubo contorneado distal y las de segundo orden, que es la de Bellini, que va a desembocar en la papila renal. Está. De primer orden. Que desemboca tuvo contorneado distal y las de segundo orden, el de Bellini, que desemboca que va a desembocar en la papila renal. Papila, ahí está. A la que también vamos a ver acá en las, es a la hormona antidiurética, que ella lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de agua. Listo.
Bien, entonces, en el caso de la fisiología renal, que acá se va a dar la regulación del medio interno, que se va a producir por consecuencia la formación de la orina. Vamos a tener una regulación de la presión arterial mediante pues las enzimas que hemos mencionado, que viene a ser la renina. La regulación de la eritropoyesis, que esta se va a dar por la eritropoyetina. ¿Sí? Que estas se van a formar en el aparato justaglomerular. En el caso de la renina, las células justaglomerulares y la eritropoyetina por las células de Purkinje. Entonces, vamos a tener dos procesos. Una que vendría a ser la filtración glomerular y el transporte tubular. Ahora, en el transporte tubular vamos a ver la reabsorción y lo que vendría a ser la secreción tubular. Bien, entonces el filtrado va a ser el primer paso en la producción de orina. Ahí vamos a tener el ultrafiltrado. Esto se va a producir por fuerzas físicas. Entonces, ¿cómo es que se da? Se va a dar por la diferencia de presiones, tanto en el glomérulo renal y en la cápsula de Bowman. Entonces, el plasma se filtra a través de la membrana del endotelio. El producto de la filtración es la que nosotros vamos a conocer como el ultrafiltrado. Entonces, estos componentes que va a tener van a ser similares a la del plasma, pero la diferencia es que no te van a contener proteínas como hay en el plasma. Entonces, se va a realizar por diferencia de presiones la cantidad de filtrado que se forma en ambos riñones, tanto el derecho como el izquierdo, es de 1.8 litros al día aproximadamente. Bien, entonces acá tenemos presión hidrostática glomerular. Ahora, esta es la que va a ejercer el agua del plasma dentro de los capilares glomerulares. Y ella va a ser a favor de la filtración. Y su valor va a ser de 60 miligramos. En el caso de la presión hidrostática capsular, ella es la presión que ejerce el líquido que se encuentra en el interior de la cápsula de Bowman. Y ella va a estar en contra de la filtración. Y su valor va a ser de 18 milímetros de mercurio. Luego vamos a tener la presión coloidosmótica o oncótica capilar. Ahora, esta presión oncótica capilar es la que se va a ejercer las proteínas que van a estar en el interior del glomérulo renal.
Entonces su carga, o sea, su filtración, su valor va a ser de 32. Y otros mencionan sobre vamos a poner acá, sobre la presión efectiva de filtrado. Esta es necesaria, va a ser necesaria para que exista la filtración glomerular. Ahí, listo. Esa es la otra presión. No, ahí está. Ahí está, se está mejor. Listo. ¿Ves acá cómo lo podemos ver? Las presiones que van a estar a favor va a ser la presión hidrostática glomerular. Las que van a estar en contra va a ser la presión de la cápsula de Bowman, que es 18 milímetros de mercurio, y la presión osmótica o oncótica glomerular, que es 32 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La sumatoria de estas te va a dar la filtración. Vamos a tener 60 menos menos 50. Entonces, como resultado, vamos a tener 10 milímetros de mercurio. Acá lo tenemos. Esa es la filtración glomerular, la cual va a ser positiva. Bien. Ahora, luego de la filtración vamos a tener el transporte tubular, ¿no? Que vamos a tener dos, la reabsorción tubular y la secreción tubular. En el caso de la reabsorción, que es del filtrado a la sangre, va a ocurrir en el tubo contorneado proximal y en lo que vendría a ser la asa de Henle, pues es acá donde se va a absorber glucosa, aminoácidos. Entonces, cuando el ultrafiltrado va a recorrer los túbulos renales, cerca del 99% se reabsorbe y solo el 1% del ultrafiltrado es eliminado como orina. Por eso es que también en las primeras clases que llevamos de tejido epitelial mencionamos que la mayor reabsorción que se va a dar va a ser en el tubo contorneado proximal. Entonces, en el caso del agua y la urea se va a reabsorber por transporte pasivo y la reabsorción de sales y nutrientes se va a hacer por transporte activo, es decir, va a necesitar energía.
¿no? Para que se transporte estas sustancias, sobre todo la luz tubular, hacia la sangre. Es por eso que nosotros hemos mencionado que en el tubo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del agua, del cloro, y en el caso del 100% va a estar la glucosa y los aminoácidos, ¿no? Aparte que también se puede reabsorber sodio, cloro, potasio, etc. Y en el caso de la asa de Henle, mencionamos que se reabsorbe el 15% del agua, del sodio, potasio y de cloro. Ahora, en el caso de la secreción tubular, que va a ocurrir en el tubo contorneado distal y el tubo colector, acá mencionamos que teníamos la participación de la hormona antidiurética, pues ella es la que aumenta la absorción de agua. Entonces, la secreción tubular va a ser el tercer proceso que va a intervenir para que se forme la orina. Entonces, por ejemplo, las sustancias que no han sido reabsorbidas por los túbulos del nefrón y el tubo colector son eliminadas. Además que ella va a adicionar sustancias para ser eliminadas desde los capilares hacia lo que vendría a ser el tubo contorneado distal y el tubo colector. Por eso es que en algunos casos, estas sustancias que no van a ser absorbidas, como ya sea glucosa, ácido úrico, que a veces se encuentra valores alterados en los exámenes de orina, se debe pues a esto, que algunos no logran ser reabsorbidos en su totalidad, entonces siguen pasando el trayecto para que puedan ser eliminados. A ver, a ver. Bien, entonces, una vez que se ha formado esta orina, habíamos dicho que va a ser recolectada en el tubo colector. ¿Y que esta va a pasar a la papila? Y de ahí de las papilas a la cáliz menores, que es donde ya hablaríamos de las vías urinarias. Entonces, detalles de la orina. La orina va a estar formada por el 95% de agua y el 5% de solutos. ¿Cuáles son esos solutos? Ejemplo, urea, ácido úrico, creatinina, glucosa, sodio, etc. La coloración, pues es un amarillo ámbar. Ahora, ¿qué es lo que va a contener para esa coloración? Al urocromo y a la urobilina, que pues esta va a ser formada por la bilirrubina. En el caso del olor, pues es el olor a amonio. El pH de la orina va a ser de 5.5 a 6.5. Pues eso es que, por eso es que ella va a tener un ligeramente ácido, va a ser ligeramente ácido. Ahora ella va a ser un poco más densa que el agua. Sabemos que la densidad del agua es 1. En el caso de la orina es 1.01.
Ahora, ¿cuánto es el volumen que se forma de orina durante 24 horas? O sea, de todo un día completo. Lo que se va a formar es 1.5. Ahora, en el caso de mecanismos que hay de la regulación, si tenemos a la presión arterial, vamos a ponerlo acá, a ver. Ahí está. En el caso de la presión arterial, cuando disminuye, las células yuxtaglomerulares van a liberar a la renina. Listo. La cual, esta renina en sangre se convierte la renina una vez en sangre se va a convertir en angiotensinógeno. Ya, mejor así. Ya, ahora sí. En el mecanismo de la regulación de la presión arterial, sabemos que cuando disminuye esta presión arterial, las células yuxtaglomerulares van a liberar enzimas. Entonces, ¿cuál es esa enzima? Como lo hemos visto, la renina. Ahora, esta renina, una vez en sangre, convierte este angiotensinógeno a angiotensina 1. Ahora, esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2. ¿Por acción de quién? De la enzima angiotensina. Entonces, ¿qué es lo que se va a provocar? Que la concentración de las arteriolas van a elevar la presión arterial.
Pero esta también, esta angiotensina 2, va a estimular la secreción de aldosterona. Ahora, al estimular esta secreción de aldosterona, va a provocar un aumento de la reabsorción de lo que vendría a ser el sodio y el agua. Ahora, ¿cómo es que se da en el caso de la eritropoyesis? Vamos a poner acá. Ahí. Ay, caramba. Ay. Listo, en el caso de la eritropoyesis, pues cuando disminuye el oxígeno en las células, los riñones van a liberar a la eritropoyetina. Ahora, esta eritropoyetina va a estimular al amor, o sea, a la médula ósea roja. Y lo que va a ocasionar es que haya una mayor producción de glóbulos rojos. Y al haber mayor producción de glóbulos rojos, lo que se va a generar es que se trate de compensar la hipoxia. La sangre entra al nefrón por el glomérulo, donde ocurre el primer proceso fisiológico renal, la filtración glomerular. El plasma sanguíneo atraviesa las paredes. ¿Estoy acá? Ok. La sangre entra al nefrón por el glomérulo, donde ocurre el primer proceso fisiológico renal, la filtración glomerular. El plasma sanguíneo atraviesa las paredes de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman para llegar al espacio de Bowman. Este líquido recibe el nombre de filtrado glomerular y contiene todas las sustancias presentes en el plasma, excepto las proteínas plasmáticas, moléculas que no son filtradas por su gran masa molecular, y los elementos figurados. El filtrado glomerular es distinto a la orina porque su composición es modificada en el transcurso de su paso desde la cápsula de Bowman a los túbulos.
Los dos procesos involucrados en esta transformación son la reabsorción tubular y la secreción tubular. La asociación entre el túbulo por donde va el filtrado y los capilares peritubulares permite el intercambio de material entre la sangre y el filtrado, de manera que cuando la transferencia de sustancias se realiza desde el espacio tubular hasta la sangre peritubular, el proceso lleva el nombre de reabsorción tubular. Este proceso ocurre principalmente a nivel del túbulo proximal y asa de Henle, donde se reincorpora a la sangre agua y sustancias útiles al organismo, glucosa, sodio, potasio y calcio. El movimiento desde la sangre peritubular hacia el espacio del túbulo se denomina secreción tubular y ocurre a nivel del túbulo distal. En este proceso, sustancias como el amonio, iones potasio e hidrógeno son secretados desde la sangre peritubular hacia el filtrado, así como también la eliminación de ciertos fármacos del organismo ocurre de esta manera. Ay, acá hay otro, acá hay otro. ¿Sabías que tus riñones filtran unos 50 galones de sangre al día? Son auténticas máquinas biológicas que trabajan sin descanso para mantenerte saludable. Dentro de cada riñón, millones de nefronas filtran la sangre a través del glomérulo, separando los desechos. Luego estos viajan por los túbulos donde se ajustan los niveles de agua, sales y nutrientes antes de convertirse en orina. Además de eliminar toxinas, tus riñones regulan la presión arterial, producen hormonas y equilibran los electrolitos. Todo esto ocurre en perfecta armonía para mantener tu cuerpo funcionando. Si quieres descubrir más sobre el funcionamiento de tu cuerpo, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Entre nuestros órganos hay algunos individuales, por ejemplo el corazón o el estómago, mientras que otros forman pareja como los riñones, pero ¿necesitamos dos en realidad? Los riñones filtran varias veces al día nuestra sangre, un volumen total de 1800 litros, aunque ellos solo tengan el tamaño de un aguacate. En el primer paso, los riñones filtran como un colador. Las partículas más grandes, como las células sanguíneas, permanecen así en el sistema circulatorio. Las sustancias más pequeñas que el cuerpo aún necesita se devuelven a continuación al organismo: azúcares, diversos nutrientes y la mayor parte del agua. El resto constituye un volumen de 1 a 2 litros de orina diaria que se recoge en la pelvis y pasa luego a la vejiga. Con la orina se excretan las sustancias inservibles. Se trata de ácidos úricos y grasos, sustancias extrañas y electrolitos en exceso. Junto con el corazón, los riñones son el órgano más importante para regular la tensión arterial. Esta aumenta cuando los riñones eliminan menos líquido. Los riñones también provocan la secreción de la enzima renina. Esto hace que los vasos sanguíneos se estrechen y aumente la presión. En caso de estrés, las cápsulas suprarrenales liberan adrenalina. Esto aumenta repentinamente el ritmo cardíaco y la presión arterial. Pero una tensión alta permanente puede dañar los riñones. Para continuar filtrando suficiente sangre, estos aumentan el flujo y la presión sanguínea se eleva aún más, un círculo vicioso. El trabajo de filtrado en los riñones lo realizan las llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de ellas, pero las nefronas mueren a lo largo de la vida, lo que reduce la eficacia de los riñones. Por eso es conveniente tener recambios. En caso necesario, un solo riñón sano es capaz de hacer todo el trabajo, y aunque sea dura la despedida, si se dona, el segundo riñón puede salvar la vida de otra persona. Bien, ahora hablaremos sobre las vías urinarias. Ahora, en el caso de las vías urinarias, que se van a encargar, como les mencioné, del traslado de la orina hacia el exterior,
se va a iniciar desde la cáliz menores, ¿no? Ahora, esta cáliz menores son las que se van a encargar de recepcionar la orina en la papila renal. Estas cálices menores van a transportar la orina a las cálices mayores. En el caso de las cálices mayores, va a ser el conjunto de cálices menores que pueden ir de 3 a 4 cálices. Entonces, esta cáliz mayor se encarga de transportar hacia la pelvis renal. En el caso de la pelvis renal, va a ser una zona tubular, también como si fuera una forma de embudo. Ahora, ella en su vértice se va a conectar con los uréteres. Y lo que va a hacer es transportar la orina al uréter. En el caso del uréter, las características, por ejemplo, en el lado derecho es que te va a medir 26 centímetros y en el caso del izquierdo 28. Ellos van a realizar un movimiento peristáltico. Va a contener un epitelio polimorfo. Luego de los uréteres vamos a tener a la vejiga. Ahora, esta vejiga, que es un órgano muscular hueco, en el caso de las mujeres, vamos a ponerlo acá. En el caso de las mujeres, tú la vas a encontrar entre el útero y la sínfisis púbica. Y en el caso del varón, la vas a encontrar entre el recto y la sínfisis púbica. Listo. Y la sínfisis púbica. La función que va a tener la vejiga es de almacenar la orina. Ahora, ¿cuánto es que te va a almacenar? De 700 a 800 mililitros. Pero el reflejo micción que vas a sentir es cuando está a los 400 mililitros. Ahora, es en la vejiga que se va a formar el trígono vesical. Este trígono vesical lo van a formar los orificios provenientes de los uréteres y el orificio de la uretra. Ellas te van a formar el trígono vesical. ¿Ves bien? Luego de estar almacenado la orina en la vejiga, se produce el proceso de la micción. Para eso, esta orina va a ser transportada a la uretra. Y es esta uretra que ya se va a encargar de expulsar hacia el exterior. En el caso de la mujer, la uretra, en el caso de la mujer, la uretra va a medir 4 centímetros. Su salida va a ser a través de los genitales, del vestíbulo de los genitales. Y ella se va a encargar de expulsar la orina. Ahora, en el caso del varón, ahí está. En el caso del varón vamos a tener que la medida, bueno, va de 16 centímetros a 20, pues en el varón va a haber 3 porciones.
una uretra prostática que va a medir 3 centímetros. Una uretra membranosa que va a medir 1 a 2 centímetros. Y la uretra peniana, que ella mide de 12 a 15 centímetros. Ahora, en el caso del varón, la salida se va a dar por la uretra peniana, también llamada esponjosa. Y se va a expulsar lo que vendría a ser la orina y el semen. Ahí está, la orina y el semen. ¿Cómo funciona su sistema urinario? Su aparato urinario es el sistema de drenaje de su cuerpo. Filtra las sustancias de desecho que su cuerpo no necesita. El sistema urinario consta de 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Los hombres, además, tienen la próstata, que yace justo debajo de la vejiga. Los riñones y la vejiga producen y almacenan la orina. Riñones son 2 órganos en forma de habichuela, del tamaño aproximado de un puño. Se encuentran debajo de su caja costal, uno a cada lado de la columna vertebral. Filtran su sangre 24 horas al día, 365 días al año. Una vez que la sangre ha sido filtrada por los riñones, vuelve a entrar a su sistema circulatorio. El exceso de agua y las toxinas extraídas de su sangre forman la orina. Entonces, los uréteres, que son unos tubos muy delgados de músculo liso que salen de cada riñón, llevan la orina de los riñones a la vejiga. La vejiga es un órgano en forma de balón, situado en la pelvis, entre los huesos pélvicos. La vejiga es la unidad de almacenamiento de la orina. Se mantiene en su lugar gracias a los músculos pélvicos de la parte baja de nuestro cuerpo. Los nervios avisan a su cerebro de que la vejiga. ¿Cómo funciona su sistema urinario? Su aparato urinario es el sistema de drenaje de su cuerpo. Filtra las sustancias de desecho que su cuerpo no necesita. El sistema urinario consta de 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Los hombres, además, tienen la próstata, que yace justo debajo de la vejiga. Los riñones y la vejiga producen y almacenan la orina. Riñones son 2 órganos en forma de habichuela, del tamaño aproximado de un puño. Se encuentran debajo de su caja costal, uno a cada lado de la columna vertebral. Filtran su sangre 24 horas al día, 365 días al año. Una vez que la sangre ha sido filtrada por los riñones, vuelve a entrar a su sistema circulatorio. El exceso de agua y las toxinas extraídas de su sangre forman la orina. Entonces, los uréteres, que son unos tubos muy delgados de músculo liso que salen de cada riñón, llevan la orina de los riñones a la vejiga. La vejiga es un órgano en forma de balón, situado en la pelvis, entre los huesos pélvicos. La vejiga es la unidad de almacenamiento de la orina. Se mantiene en su lugar gracias a los músculos pélvicos de la parte baja de nuestro cuerpo. Los nervios avisan a su cerebro de que la vejiga se está llenando. Entonces, notará ganas de ir al baño. El cerebro le dice a los músculos de su vejiga que aprieten o se contraigan, lo que hace que la orina salga a través de la uretra, el tubo que conduce la orina fuera de su cuerpo. La uretra tiene unos músculos llamados esfínteres, que ayudan a mantener la uretra cerrada para que no haya fuga de orina antes de que esté listo para orinar. Los esfínteres se abren cuando su vejiga se contrae. A diferencia del resto del proceso, el momento de ir al baño es el único que su cuerpo puede controlar. Su sistema urinario es muy importante y vital para su salud general. Asegúrese de que cuida su sistema urinario.
Beba mucha agua para limpiar los productos de desecho y las toxinas. Vaya al baño cuando tenga ganas, no aguante demasiado. Coma una dieta sana que incluya fruta, vegetales, proteínas y cereales integrales. Si está teniendo problemas con su sistema urinario, como pérdida de orina, sensación de tener que ir, sangre en la orina o dolor al orinar, hable con su proveedor de salud. Para más información sobre salud urológica, Bien, chicos, pasaremos a sus preguntas del libro. Un 5 y pasamos a responder sus preguntas. Bien, chicos, ahora sí pasaremos a resolver sus preguntas. A ver. Dice, durante un chequeo médico, un paciente presenta orina muy concentrada. Luego de pasar varias horas sin ingerir agua, este hallazgo explica principalmente por la acción de una hormona que actúa sobre los túbulos renales. ¿Qué hormona está involucrada?
Ya está. ¿Qué es lo que marcaría? ¿Qué es lo que marcarían en su pregunta número 1? A ver, chicos. A ver, vamos a poner las claves.
Bien, chicos, ahí están las claves del tema de sistema escritor. Con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy. Ya solo 2 clases más y terminaríamos pues el ciclo. Ya vendría lo que es su examen. No se olviden de repasar para su examen final, el que define todo. Así que estudien, repasen. ¿Esa página? Bien, chicos, está bien. Que tengan buen fin de semana. Cuídense.